Hola, ¿cómo están mis queridos suscriptores, amigos, visitantes? Sean ustedes bienvenidos a una nueva historia en su canal de siempre, Historias Encriptadas. Yo soy tu amigo Carlos Matthews y hoy comparto contigo una historia que tiene un mensaje inmerso, un mensaje encriptado. Si logras desencriptarlo, déjame allí abajo tu comentario sobre lo que te pareció esta historia o lo que lograste captar, y yo a cambio te regalaré un corazón. La siguiente historia encriptada empieza así. La detestaba y no quería vivir con ella, hasta que descubrió algo que le dejaría una gran lección de por vida. Si había algo que no me gustaba para nada, era ir de visita a la tía Mary. No era una buena idea para nada. Ella era tía abuela mía, o algo así. No habría nada que me convenza de ir a su casa, y mucho menos pasar tiempo con ella. Pero mi madre tendría que someterse a una operación que requería recuperación lenta. Por esos días, para mi suerte, papá anunció que pasaría unas cortas vacaciones justamente con ella. Cuán desafortunada me sentía. ¿No podría ser con otra persona?, preguntaba. La respuesta era un rotundo no, pues todos vivían lejos de casa, y solo la tía abuela Mary era por esos días la única persona que vivía cerca. Ella vivía en una casa rodante, solitaria y muy extraña. Así la recordaba desde la última vez que la fui a visitar. Su casa rodante se situaba por ese tiempo justo a las afueras de la ciudad. Pregunté a papá cuántos días estaría con ella, pero asombrada quedé cuando papá dijo que no sabía exactamente si serían días o un mes, pero tenía que quedarme con ella. Eso significaba que no tendría amigas, no habría cine y sin mamá y papá que me atiendan, la vida sería difícil. Rogué y casi supliqué, le di 1000 razones y cuanto argumento se me ocurrió, pero no había vuelta atrás. Cuando me di cuenta, papá coordinaba mi llegada y a través del teléfono la escuché a la tía Mary decir que estaba muy animada. Digo, ¿y quién no? Nadie quería vivir con alguien así, pensaba. Al día siguiente estábamos allí. Desde que entré, detesté su casa y la detesté a ella también. No parecía nada agradable para mí. Todo era antiguo y había libros por todos lados. Papeles, boletas de cuentas y compras, rollos de hilos de diferentes colores y botellas también de diferentes formas y colores. Y en medio de su pequeña sala observé una foto de una jovencita de aproximadamente 18 años y un jovencito también de la misma edad. Ambos lucían muy felices y se hallaban cerca de un lago de pesca. Pensé que era mi abuelo, pues ella era la hermana de mi abuelo. No hice preguntas, pues supuse que así los viejos suelen guardar sus recuerdos. No le di importancia y seguí fijándome en lo antigua y polvorienta que lucía su casa. La tía abuela Mary jamás se había casado. Su única compañía era un gato gris que gustaba de sobarse en las piernas de cualquiera que entraba a su casa y ronronear de manera incómoda. ¡Qué fastidio!, me decía. Yo lo observaba subirse en la parte más alta de la habitación y allí se quedaba observando. Como era de suponerse, no teníamos vecinos ni vecinas, salvo otra casa rodante que se hallaba a 50 metros de la casa de tía Mary. Los primeros días fui algo cortante con ella. Solo me concentraba en cada día que pasaba y en mi madre. ¿Cómo estaría ella?, me preguntaba. Deseaba que se sanara pronto y que me sacara de una vez por todas de aquí. Pero apenas ya habían transcurrido 3 días. Rogaba a Dios que la cuidara y que todo saliera bien y nos reencontráramos pronto en casa. Días después, papá llamó a tía Mary diciéndole que la operación de mamá había salido todo bien. Qué bueno, decía dentro de mí. Levantarme temprano, desayunar lo mismo siempre, cuánto me costaba. Ahora solo tenía que recuperarme, pensaba. Mi preocupación disminuyó y di gracias a Dios por haber escuchado mis oraciones. Así iban mis días ahora a la espera de que papá llamara para que me dijera que vendría por mí. Pero al ya no estar al tanto mucho de mamá, empecé a fijarme en lo que hacía tía Mary. Las preguntas que invadieron mi cabeza eran: ¿cómo hacía ella para estar tan tranquila, calmada? Se la pasaba leyendo siempre. Temprano regaba su pequeño jardín y luego a desayunar. O mirar alguna novela o serie en una vieja televisión. Qué aburrido, me decía. ¿Quién podría desear vivir así y sobre todo ser feliz? Pues empecé a darme cuenta que tía Mary siempre tenía de respuesta una sonrisa para todos.
Tía Mary era grande de estatura, como mi abuelo, el papá de mi padre. Tenía unos ojos enormes, una sonrisa grande y qué decir de sus manos. Realmente no parecía una mujer débil, para nada. Me resultó muy interesante que por ser tan grande no podía moverse muy rápido. Sin embargo, había construido un pequeño taller donde hacía macetas de arcilla y también de cemento. Hasta ese momento me había mantenido al margen de lo que hacía por mi preocupación, pero ahora estaba con una intriga de la vida de esta mujer. Simplemente no lo podía creer. Ahora estaba viéndola mientras silbaba, cantaba una canción y era un himno de una iglesia. Y cuando me vio, sonrió con una naturalidad que hasta yo casi le hice un gesto como de agrado. Después de eso, se daba un baño y se iba a su espacio que a mí me parecía un lugar de puros libros polvorientos. Allí la escuchaba decir mientras leía: pero caramba, esto no me lo esperaba, y seguía leyendo. Luego, wow, es la cosa más hermosa que he leído. O también, oh, él no debió haber hecho eso. O siempre decir, qué interesante. O sonreír por algo que solo ella había leído. Y cuando ella se dio cuenta que la estaba viendo, empezó a leer en voz alta. Y ahora era: ¿viste, hija? O ¿entendiste? ¿O acaso no es la cosa más hermosa que has oído? Y cosas por el estilo. No entendía cómo alguien con solo leer podría imaginar una situación y meterse en ella y hacer viajar su mente, o sea, vivir la historia. Hasta ese momento no lo entendía. Ella sabía que yo oraba y me invitó a orar juntas. El primer día que oramos juntas fue algo muy extraño. Me llamó mucho la atención cómo lo hacía. Daba las gracias por los pajarillos azules que tenía fuera de su casa rodante, por la luz del sol, por estar con vida, pero lo que más me llenó de asombro fue lo que dijo antes de terminar la oración. Gracias, amigo Jesús, hermano mío, por permitir que nuestro Padre nos escuche. Me quedé sin habla. Por un momento me pareció que ella hablaba con alguien a quien conocía toda su vida, algo así como una conversación que alguien tenía frente a frente con otra persona. Descubrí que tía Mary era la persona más feliz que yo alguna vez había visto. Pero ¿cómo?, me decía. Ella no se había casado, no tenía hijos, vivía sola excepto por su espantoso gato que tenía, y además le costaba hacer cosas sencillas como atarse los calzados y subir 3 escalones para llegar a su sala en su casa rodante, sin contar que estaba alejada de la ciudad. ¿Cómo era posible eso? No había explicación en mi mente. Cuando iba al mercado de la ciudad, usaba unos sombreros anticuados y de colores escandalosos, pero noté que mucha gente la saludaba y la conocía, le daban besos y abrazos. Me pareció que a muchos les agradaba su compañía. Y lo más interesante era que le agradecían por los consejos que probablemente alguna vez tía Mary les había dado, otros por su influencia en sus vidas. ¿Qué tenía de interesante esta mujer que todos la amaban menos yo?, me preguntaba mientras caminaba. Conforme pasaba el verano, empecé a acompañarla a sus largas caminatas hacia el centro de la ciudad. Allí empezamos a charlar aún más. Aprendí la diferencia de los gorriones y otros pájaros, a sentir la humedad en el ambiente justo antes de que la lluvia caiga. Y el fin de semana fuimos a pescar y descubrí que los mejores peces en el lago suelen comer larvas. Qué interesante me empezó a parecer ahora la vida de tía Mary. Y ya casi terminando el verano y por ende las vacaciones, me atreví a preguntarle cómo podría ella ser tan feliz viviendo sola, a lo que ella me contaría una breve pero profunda historia que me dejaría con una lección de por vida. Sacó una foto de su cartera y era la misma foto que yo había visto el primer día que llegué en su casa rodante. Mejor dicho, era una réplica de esa foto, la cual yo creía que era mi abuelo. Él era Joel, fue mi único novio que alguna vez tuve, me dijo. Él me enseñó muchas cosas sobre la vida. Siempre era muy alegre y amable y jamás dejaba de dar saltos por donde iba. Era alguien con quien pensar en vivir para siempre. Con el tiempo él supo que tenía una enfermedad terminal, pero se determinó ir siempre al lugar donde nos habíamos conocido, en aquel lago. Nadie como él me había hecho ver la vida así. Hay suficientes cosas en la vida que no van bien, así que cualquiera podría hundirse en el pesimismo y la melancolía. Sin embargo, él, cuando las cosas no resultaron como quería, decidió ser feliz. Dijo que había conocido la bondad de Dios y que ni esa enfermedad le iba a borrar lo que había vivido conmigo. Yo al enterarme estaba devastada, pero él no dejó de sonreír. Por un momento tía Mary se detuvo.
para controlar su respiración mientras secaba sus lágrimas. Al escuchar eso, aún seguía tentada a preguntarle algo más. Pero tía Mary, uno no puede mover un interruptor y pasar de estar triste a contento, a lo que ella me contestó. Pues no, quizás no, dijo tía Mary sonriendo ahora. Pero ves, yo puedo llorar y sonreír. Tienes que saber que Dios no nos hizo para estar tristes, nos creó para tener gozo. No ocurre al instante ciertamente, para nada, pero ¿cuántas cosas buenas son instantáneas en la vida? Como el pan hecho en casa, por ejemplo, la mermelada de naranja que requiere paciencia y trabajo. Joel, hasta su último aliento, le dijo a su madre que lo llevara a las orillas del lago donde solíamos frecuentar. Lo último que él le dijo claramente a su madre fue que tenía una cita conmigo, que tenía que ser feliz hasta el último día de su vida, pues para él cada día era un regalo de Dios, y así hasta que se fue al encuentro con su Creador. Esa tarde me miró detenidamente y mientras se esforzaba por seguir respirando, me dijo: «Sé feliz, Mary». A lo que yo contesté: «No, no lo seré sin ti», le decía mientras trataba de controlar mi llanto. «Te prometo que no lo seré sin ti». Entonces él, haciendo un esfuerzo, me tomó de la mano y me dijo: «Te estaré esperando». Y después de eso, suspiró fuertemente y se fue. Desde ese día decidí que no necesitaba nada más que lo que él me había enseñado, sobre Cristo, su evangelio y las cosas hermosas de la vida. ¿Y por qué nunca te casaste, tía Mary? Él fue el único hombre capaz de hacerme sentir la vida de una forma diferente, y no voy a buscar a otro. Me esfuerzo cada día por ser lo más feliz que pueda. Siempre lo recuerdo y no necesito nada más. Mis días ya han pasado y ahora cada vez estoy más cerca. ¿Más cerca de qué, tía Mary? Pues si es verdad todo lo que él me dijo, al terminar mi vida aquí, lo volveré a ver. Esas palabras que ella dijo calaron hondo en mi corazón. ¡Qué impresionante historia! Yo me quedé pensando todo el camino mientras regresábamos a su casa. Nada en la vida me había conmovido tanto que la historia de tía abuela Mary. Esos días de vacaciones serían inolvidables, después de tantas veces que me había negado a ir y a visitarla, y realmente la detestaba por su forma de vida. No podía creer de lo que me había perdido. Era una hermosa historia de amor y lealtad lo que a ella le hacía feliz. Un amor sellado por el amor de Dios, pues tía Mary esperó de la forma más feliz para reunirse con Joel, su único amor, el amor de su vida. Probablemente ahora ya esté con él en este momento, pues hoy supe que tía Mary falleció. Qué hermosa historia que guardan muchos en la vida. Nunca había escuchado y sabido de alguien que sea feliz de guardar una promesa y ser feliz esperando pacientemente hasta el día en que su creador la llamó. Espero sean felices en ese lugar, donde muchos probablemente se encuentran al cruzar el velo hacia el otro lado. Felicidades Mary y Joel, sin duda alguna un gran legado y enseñanza sobre la verdadera felicidad. Espero que les haya gustado esta hermosa historia como a mí. Dale manito arriba para que yo sepa que estás allí viendo esta historia, y déjame un comentario si logras desencriptar el mensaje inmerso en esta historia. Soy tu amigo Carlos Matthews, conmigo será hasta una nueva historia encriptada.